¿Qué tal? ¿Cómo están? El documento que les presento es una PowerPoint que hice para ustedes sobre la geografía global y concretamente sobre el proceso que dio origen a la globalización. En varios autores tienen diferentes conceptos y definiciones acerca de qué es la globalización y la mundialización. Así que en este video les voy a mostrar las cosas más iniciales, los temas más iniciales, para que podamos ponernos de acuerdo en ciertos problemas generales que nos gustaría tratar. La globalización es un proceso a escala planetaria, significa que involucra a todas las partes del mundo. Tiene diferentes rubros y registros, económicos, políticos y sociales, pero hay muchísimos más. Esos son los tres que a mí se me ocurren más importantes, pero hay muchos más. Hay aspectos positivos de la globalización y también hay aspectos negativos, hay problemas. Así que van a encontrar que hay gente que está a favor de la globalización y hay gente que está en contra de la globalización. A partir de finales del siglo pasado surgieron movimientos globalifóbicos, o antiglobalización en muchos países, especialmente en Europa, que comenzó este proceso con una protesta porque eso iba a poner en riesgo fuentes de trabajo y diversos procesos de ajuste al interior de algunos países europeos. El proceso es bastante complicado, pero baste saber que la globalización se impone y en muchas veces, en muchas partes, genera rechazos y genera problemas. Esto lo vamos a conversar en otros videos. Así que es un proceso a escala planetaria, afecta a todo el mundo, ninguna parte del mundo queda fuera del proceso de globalización. La globalización es un desarrollo histórico y social, y el desarrollo significa que empezó con una etapa más pequeña, más inicial, y se fue haciendo cada vez más extenso y más complejo. Algunos autores dicen que la globalización comenzó con los viajes de descubrimiento, mientras que hay otros autores que dicen que la globalización arrancó con el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del predominio de dos grandes bloques de poder, la Unión Soviética y sus aliados y Occidente por otro. Y otros autores lo traen más hacia el presente, dicen que recién después de la caída del muro de Berlín, en 1989, y con la disolución del bloque de los países del este, empezando por la Unión Soviética, comenzó la globalización. Esta discusión es interminable, hay muchísimas personas que participan para una y para otra tendencia. En mi opinión, y esto es una opinión, yo estoy más cercano a creer que la globalización es un proceso bastante largo, dura 5 siglos por lo menos, y arranca con los viajes de descubrimiento. Estos son los viajes que ustedes están estudiando en la escuela y ya estudiaron el año pasado. Por un lado están los viajes de Portugal y España, y luego se sumaron otros países, Holanda, Inglaterra y Francia. Si quieren ver un video alusivo, ahí está el hipervínculo que los lleva a un videito que pueden ver ampliando esto. Voy a hacer un zoom para mostrar más de cerca. Ahí se ve, ese Cabot es Juan Caboto o Gaboto. Cartier, que es un viajero francés, los viajes de Colón, ahí está el primero y el tercer viaje de Colón. Este es Cabral, que es el portugués que accidentalmente descubrió Brasil y fundó una colonia que se llamaba San Vicente. Los portugueses también recorrieron África por la periferia, por la costa, y llegaron primero, miren, 1498, llegaron primero a la India y luego se extendieron hasta llegar a China. Acá no se ve, pero hay un lugar que se llama Macao, que es una gran colonia y antigua colonia portuguesa, y que ahora es un territorio de ultramar portugués, frente a las costas de China. Y aquí está la expedición de Magallanes, que descubrió el estrecho que lleva su nombre, dio la vuelta al mundo, 1511. Acá Magallanes murió, lo sucedió Sebastián Elcano, y llegó después de 3 años de viaje a España, y ese fue el primer viaje de circunnavegación de la Tierra. Es el primer viaje en el que se da la vuelta al mundo, por lo menos un viaje hecho por europeos y que tengamos registro. De otros viajes no lo sabemos. Esto lo pueden ver, si lo pueden ver con el zoom con sus teléfonos me lo dicen, y si no pueden me lo comunican y yo veo cómo resolverlo.
Los viajes de descubrimiento del siglo XVI. Vamos a ampliar también. Los colores significa cada uno de los países que intervino. Y sobre todo los territorios que hay. Disculpen que se mareen con la imagen. En el centro están los países europeos, particularmente Portugal, España y luego Francia e Inglaterra. Inglaterra se lanzó a explorar el Labrador. España se lanzó, fíjense, Hernando de Soto, Cabeza de Vaca. Es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que después lo tuvimos en el Río de la Plata. Coronado, etcétera, son viajeros que exploraron todo lo que hoy es el centro y sur de Estados Unidos. Hernán Cortés, que ocupó y conquistó el mundo azteca. Pizarro, que descubrió y ocupó el mundo inca, desde México y desde Perú se inició un circuito de exportación de oro y plata a España en cantidades muy grandes. En color violeta están los viajes de Américo Vespuccio, que algunos dicen que es el descubridor del Río de la Plata, probablemente sí. Lo interesante es que Américo Vespuccio fue el primero que identificó a América como un continente y no como que fuese las Indias. Sin embargo, quedó la tradición de llamar a China las Indias orientales y a América las Indias occidentales, para sumar más confusión. El único lugar donde es propiamente las Indias es la India, que es la península de la India, y por carácter de vecindad a todo el sudeste asiático, China, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Japón, todo eso es las Indias. Bien, los europeos además empezaron a ocupar el Mediterráneo. Acá está, si ven en el centro del Mediterráneo, centro oeste, está el Imperio Turco Otomano, que se expandió a partir del año 1100 y empezó a conquistar las costas del Mediterráneo, tanto en la margen sur como en la margen norte. Los turcos llegaron a ocupar todo lo que hoy es la península de los Balcanes, Grecia, la ex Yugoslavia, llegaron hasta incluso Hungría en el centro de Europa. El otro gran mundo que hay es Rusia, que en este mapa se ve apenas limitado y que más o menos a partir de 1530, 1540 va a comenzar una expansión hacia el este hasta llegar al Pacífico, hacia el norte hasta ocupar las tierras subárticas, hacia el sur hasta chocar contra el Imperio Turco Otomano y hacia el sudeste hasta chocar con China. Y en el siglo XX chocaría con Japón. Así que la expansión de Rusia es ocupando este enorme territorio que son nada más ni nada menos que 22 millones de kilómetros cuadrados. La Federación Rusa hoy es el país más grande del mundo. Ocupó un enorme territorio y hoy es el país más grande en superficie. África, ven que está sin pintar. Quiere decir que los europeos apenas lograron pasar por algunos de los lugares, por ejemplo, franceses, españoles, los turcos que se consideran asiáticos pero que invadieron parte de África, y apenas algunas colonias sueltas como la colonia del Cabo de Buena Esperanza y otras colonias como Cabo Verde, que son colonias fundadas por europeos. Vamos a retroceder, vamos a pasar a la siguiente lámina. Este es el mundo ya en el siglo XVIII. Estamos parados en el iluminismo, en la revolución industrial, en la era de la razón. Es el final del mundo medieval y el auge de lo que llamamos la modernidad. Eso lo han visto en historia. Acá ven que los rusos ya se expandieron por Siberia, conquistaron Siberia. El Imperio Turco Otomano se va reduciendo. Venga, hay partes que fue perdiendo y que va a seguir perdiendo. Los europeos ya se metieron bastante profundamente en América del Norte. En los colores están puestos acá. Lo que es color lila es España, verde clarito Francia, marrón Portugal, violeta Holanda e Inglaterra es amarillo. Son estos colores que yo se los volví a hacer acá para que estuviera la leyenda puesta. España, estos son los futuros virreinatos. Lo marrón en Brasil es el futuro Brasil, es Portugal. Las colonias que luego serán de Angola y Mozambique, que hoy ya existen como países, que también son portuguesas. Acá está la entrada de los ingleses a Australia, en Sydney, que es la ciudad más antigua. También están los ingleses en la India, que van a terminar ocupando por completo, y todavía no están en África, pero en algún momento los ingleses, que son el color amarillo, van a ocupar buena parte del centro-este de África, y eso es un proceso que vamos a leer y mirar en otro momento. Vamos a la siguiente placa. Ya en 1870, estamos en el siglo XIX. ¿Ven? El Imperio Turco Otomano es más pequeño todavía, ha perdido más.
Acá está lo rosa de Francia. Francia hizo pie en Argelia, en Senegal, en Gabón. Todavía no se han metido en el interior de África. España perdió una parte de esas conquistas que tenía en el norte. Inglaterra se metió en Costa de Oro, en Sierra Leona, ya ocupó toda Australia, ocupó casi toda la India. Esa parte amarilla que se ve en la India es que todavía había ciertos reinos independientes que combatieron incluso hasta casi finales del siglo XIX, con enormes guerras civiles y conquistas. Aquí en este mapa no se ve, pero los europeos también se están metiendo en China, especialmente con Hong Kong, que es una colonia, un puerto que los chinos fueron obligados a cederle a Inglaterra en 1842. Y América, aquí no está, porque no es objeto de esta placa, pero ya está ocupado y ya se han producido las independencias de las repúblicas americanas. Vamos a la siguiente placa. Espera que estoy en zoom todavía. Acá está. Este es el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Acá se ve en América ya están las repúblicas instaladas, Estados Unidos, Canadá, todo esto es mundo independiente. En cambio África es todo colonia. Lo que está en rosa, tradicionalmente se le pone el rosa a Inglaterra. Lo que es rosa es o bien colonia inglesa, o lo que es rosa con marrón son protectorados, que es una forma de disfrazar el proceso colonial. ¿Ves? Lo que está en verde es África. Pero no se engañen, porque todo esto es desierto. Y todo esto que está dominando Egipto es todo el río Nilo, y una parte muy rica del centro de África, que es Kenia, Tanzania y Uganda, y toda la parte del sur donde hay grandes riquezas minerales, especialmente diamantes y oro, en el cual Sudáfrica es uno de los grandes productores mundiales. Angola y Mozambique son portuguesas y siguen siendo colonia de Portugal y se independizaron recién a finales del siglo XX. Y esta parte que está en color anaranjado, África Sudoccidental, Tanganica, son dependencias de Alemania, que Alemania las consiguió al final del reparto y las va a perder en la Primera Guerra Mundial. Acá está la India ocupada por Inglaterra. Se ve el Imperio Turco más pequeño, ven que ha perdido ya todas sus posesiones. La presión del Imperio Ruso, que les estaba diciendo, sobre Japón, donde va a tener conflictos por las Islas Kuriles y después una guerra que hubo a principios del siglo XX, que es la guerra ruso-japonesa, una guerra contra los persas y guerra contra el Imperio Turco Otomano para presionar hacia el sur. La tendencia de Rusia siempre es, desde el Mar Negro, tratar de llegar al Mediterráneo. Y desde todos los puntos posibles, ya sea por el Báltico, ya sea por el Mar Negro, por el Océano Índico o por el Pacífico, tener un puerto que no se congele. Esa es la gran misión de Rusia de todos los tiempos y la sigue cumpliendo. Todavía la política exterior rusa actual mantiene estas tendencias. Bien, esto se consiguió gracias a las tecnologías. En siglos XV y XVI, la brújula, que permitía la orientación de los barcos, porque señalaba el norte magnético, no el norte verdadero, pero sí el norte magnético. La pólvora, que sirvió para cambiar las reglas de la guerra y aumentar el alcance de las armas, que antes eran arcos y flechas o lanzas, ahora había mosquetes, arcabuces y cañones, y se podían equipar los barcos con cañones, con lo cual se lanzó una nueva forma de guerra en el mar, la lucha con cañones, que duró y dura hasta el presente. Los barcos todavía siguen teniendo cañones que funcionan con pólvora. La imprenta, que permitió pasar del libro copiado a mano a un libro reproducible, o sea que de un mismo libro podías hacer muchas copias a la vez con una sola máquina y con una sola caja de imprenta, cuando antes había que copiar los libros uno por uno sobre cueros. Con la invención del papel este problema se resolvió porque se hizo mucho más económico. En lugar del pergamino, que era caro, el papel, la imprenta y la tinta, que eran mucho más baratas, permitieron producir mucho más libros. Eso hizo que se difundieran las ideas, y eso es lo que ustedes estudiaron con el humanismo y la reforma, que son los procesos al inicio de la modernidad. El fin de la Edad Media da paso al humanismo, y el humanismo más los inventos son lo que es la bisagra entre el mundo feudal y el mundo moderno. El mundo feudal es cerrado, separado, sin comercio. El mundo moderno es del comercio, el intercambio, y es el inicio de la globalización. Por eso algunos dicen que la globalización y la modernidad son fenómenos equiparables. Bien, a partir del siglo XVII, bueno, la primera y segunda revolución industrial. En cuanto a la tecnología, está la máquina de vapor, que permite producir una enorme fuerza motriz, quemando carbón o cualquier otra cosa que se pueda, porque la máquina de vapor no necesita un combustible en especial.
subir la máquina de vapor a barcos y a ferrocarriles y lograr poder navegar sin tener en cuenta si hay viento o si no hay viento, o si el estado de los caminos es bueno o malo. Cuando llueve los caminos se embarran y las carretas no podían pasar. En cambio el ferrocarril, llueva o no llueva, el ferrocarril funciona igual. Además el ferrocarril transporta más cantidad de carga por el mismo gasto de energía, así que más barato. Eso abarató los intercambios y el comercio, y por lo tanto abarató el precio de las cosas, porque antes las cosas se hacían de a una y tardaban mucho en enviarse. Ahora se hacen de a muchas y se trasladan más rápido. El telégrafo, que es un aparato que permite enviar señales eléctricas por un cable y que hizo que las comunicaciones se aceleraran muchísimo en el siglo XIX. Los cables submarinos, que eran justamente eran cables que se tiraban por el fondo del mar y permitían mandar telegramas de una orilla a la otra del Atlántico, y a finales del siglo XX todo el mundo estaba conectado con cables submarinos. Los periódicos, que junto con la escuela pública permitieron que mucha gente se empezara a enterar de las noticias. Mucha gente no sabía ni siquiera leer y escribir, perdón, y cuando empezaron a leer el periódico y se empezaron a enterar de las cosas que pasaban en el mundo. Eso hizo que aparecieran los partidos políticos modernos, porque la gente al empezar a discutir sobre la realidad empezaba a tomar posiciones y discutir ideas acerca de cómo gobernar sus países y cómo llevar adelante sus políticas. Así que todo esto va juntito. Y el correo postal, que es un invento del siglo XIX, que permitía que la gente pudiese enviar información y cosas y paquetería que antes no se podía, o era caro. Ahora todo el mundo podía mandar por pocos centavos una carta a alguien. Capaz que tardaba un año en llegar, pero sí podía enviar un mensaje y otros papeles y documentos y cosas. O sea que el mundo está cada vez más interconectado y comunicado. La economía mundial y la globalización. Europa, como hemos visto en los mapas, sale a descubrir y a colonizar el mundo. Pasa de la economía mercantil a la revolución industrial. Necesita materias primas baratas para su nueva industria, porque tiene que darle empleo a una masa de gente que vivía en las ciudades. Ese es el proletariado urbano, proletariado industrial, que trabaja en las nuevas fábricas, por salarios muy bajos, porque los productos que fabrican son baratos, y trabajan en grandes cantidades. Las fábricas contratan a miles de personas. Así que eso hizo que Europa, los países centrales, impusieran una división del trabajo. Las colonias y los países periféricos producían materias primas y los países centrales producían y vendían a cambio bienes manufacturados. O sea, traían de la periferia algodón, lino, lana, cáñamo para vender ropa. O sea que la ropa venía de Inglaterra, pero de América y de África y de Asia iba a Inglaterra la fibra de algodón, de lino o de lana y volvía en forma de ropa. Lo mismo el hierro, el cobre y carbón que salían hacia la metrópoli y volvían como máquinas. O el trigo, la carne que servía para alimentar a estos trabajadores industriales, pero que volvían enlatados como alimentos o preparados. Así que nosotros vendíamos el trigo, y volvían las bolsas de harina. Se importaba harina de Europa y acá se producía trigo grano. Se molía allá y volvía para acá. Lo mismo pasaba con el caucho, el carbón y el petróleo, que volvía como pinturas, como aceites, como perfumes, y cuando se descubrió el vehículo a explosión, el automóvil, empezó a venir como petróleo refinado y como naftas, que acá no se producían. Acá se importaba la nafta y se importaba el petróleo, hasta que se empezaron a descubrir petróleos en otras partes del mundo, pero eso es tema de otra conversación. Y el mundo actual, que es esto que ven acá, que es la famosa tríada. Es América del Norte, Europa, Japón y Australia, que está asociado al mundo anglosajón. Acá habría que incluir a China, que aparentemente acá tiene poca importancia, pero tanto China como la India, como Vietnam, Camboya y Laos, se les llama ahora los nuevos tigres o los tigres asiáticos, que son nuevas potencias económicas emergentes. En este mapa China no está suficientemente representada. Hoy, más que una tríada, es una tétrada. Son cuatro, no tres, porque ahora China tiene un poder enorme junto con Rusia, y si bien esto refleja bastante el pensamiento de la geopolítica para el siglo XXI, habría que redibujar este mapa dándole un poquito más de fuerza a Rusia y a China, pero que todavía no tienen tanto poder como tiene Estados Unidos y como tiene Europa.
Sin embargo, de a poco China está conquistando otra posición y fíjense que nosotros, América del Sur está en la periferia, África está en la periferia, casi todo el resto de Asia está en la periferia, toda la periferia sigue produciendo materia prima, gas, petróleo, carbón, caucho, etcétera, y seguimos dependiendo de la importación de productos de tecnología desde Europa. Los teléfonos, los celulares, los televisores, muchas cosas elaboradas, las baterías de los teléfonos, todo viene del centro. Y nosotros vendemos litio, vendemos caucho, vendemos madera, etcétera, etcétera. Cuando los países periféricos quieren iniciar procesos de industrialización, ahí surgen conflictos con los países centrales. Que todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX y el presente es la historia de las luchas para que los países periféricos tengan sistemas económicos propios, que no tengan que seguir esta lógica de la distribución de la división del trabajo entre el centro y la periferia. Por ahora lo vamos a dejar acá, el vídeo se me ha hecho muy largo y no lo quería hacer tal. Les voy a pedir que por favor lo miren tantas veces como quieran y yo voy a subirles al Classroom un cuestionario de repaso para que ustedes puedan completarlo ahí y no tengan que hacerlo en sus carpetas. Si no lo pueden hacer, me lo dicen y yo voy a tratar de buscarles otra solución. Lo que no me manden todos al mail porque se me complica mucho. Bueno, los dejo y bueno, un saludo y nos vemos en el transcurso de la semana que viene. Hasta pronto.